En medio de una guerra sangrienta entre el Imperio del Norte y los países del sur, la isla de Senta es el único territorio en el que todavía reina la paz. Hasta ahora, porque de la nada son atacados de forma injustificada y Nosoprota, un tipo súper normal, termina siendo convertido en una criatura llamada Sham, cuyo destino está ligado a cultos suicidas, sacrificios y masas y un guión 9 veces más fumados que toda la franquicia de Evangelion. ¿Están listos? Porque esto es Bounen no Shandou, también conocido como Sandy Lost Memories, el resumen. Todo comienza con Akiyuki Takehara, Nosoprota, un tipo con una vida bastante buena la verdad. Sus padres todavía lo aman, tiene amigos, una chica de su clase está interesada en él y vive en uno de los pocos sitios en el que todavía reina la paz, la isla de Senta, donde nunca pasa nada interesante y donde los problemas se reducen a si llega o no tarde a clases. Una mañana, luego de levantarse tarde y salir volando como alma que lleva el diablo, el prota llega a la parada de buses que va a la escuela. Allí se encuentra con sus amigos, hablan y ve a una chica albina bastante misteriosa que no llevaba el brazalete que la identifica como estudiante. Él, como es muy pana, sabe que no la dejarán subir sin este. Deja caer el suyo para que ella lo utilice y aprovechando que el tipo de la puerta lo conoce, usa la excusa de que lo dejó en su casa, por lo que al final ambos terminan subiendo sin ningún problema. El verdadero problema comenzaría justo después, ya que cuando llegan a la escuela todos se bajan del autobús, menos la chica, quien automáticamente acciona una bomba biológica que genera una especie de sustancia que se esparce por la zona y entra directamente al brazo derecho de Nosoprota, dejándolo confundido y con un gran dolor. Pero eso no sería ni de lejos el principio de todo esto, ya que sin saber que ella había sido la causante, el prota entra al bus para ayudarla con sus heridas. La chica, que por algún motivo sangra verde, se disculpa por lo sucedido y dice algunas cosas sin sentidos, antes de tocar su frente y activar algo dentro de él que poco a poco terminaría convirtiendo en una especie de monstruo. Mientras todo esto sucede, las cosas también comienzan a complicarse en la ciudad, ya que, a pesar de ser una zona neutral, muchos aviones de guerras provenientes del Imperio del Norte comienzan a aproximarse con el objetivo de atacar la isla. Viajeros independientes se dan cuenta de esto y envían a una de sus compañeras a investigar, pero cuando esta llega, ya es demasiado tarde, porque solo unos segundos después de la transformación de Nosoprota, varias naves se detienen sobre la ciudad y lanzan 6 poderosos ataques, los cuales no solo destruyeron parte de la isla, sino que de estos emergen una serie de criaturas monstruosas que parecen tener solo un objetivo en mente: acabar con todo. Mientras tanto, Nosoprota sigue transformado, aunque bastante confundido. Algunos militares aparecen y comienzan a dispararle, pero su amiga Haru, que de cierta forma sabe que ese es él, lo defiende, no solo de los militares, sino de los mismos monstruos gigantes que parecen tenerle ganas, y no de la buena. La garrapata gigante comienza a atacarlo, destruyendo buena parte de la ciudad en el proceso, y Akiyuki, no me pregunten cómo, utiliza sus nuevas habilidades para enfrentarlo, reflejando los rayos láser que este lanzaba, recuperándose de cualquier herida en segundos y demostrando una agilidad que ni en bromas tenía antes, hasta que finalmente consigue acabar con este de una vez por todas. Akiyuki permanece en esa forma hasta que la chica enviada por los viajeros independientes aparece y lo regresa a su forma humana. Esta se presenta como Nakiami y desde el principio le deja las cosas muy claras: o viene con ella para que pueda explicarle en lo que se ha convertido, o puede quedarse allí, donde terminaría muriendo en los siguientes días. Con las últimas fuerzas que le quedan, Akiyuki le dice que quiere vivir, lo que Nakiami toma como un sí, llevándoselo consigo a su nave, donde se reunirían con el resto de sus compañeros. Antes de seguir, creo que es momento de explicar quiénes son estos tipos, qué papel tienen en la guerra y en qué se relacionan con todo lo que está pasando. Forma parte de una secta conocida como Rikonismo, un no sé qué que ahora reside dentro de él y que es la base espiritual del Rikonismo. Nakiami consigue calmar a Hiruko y salvarle la vida clavándole una especie de palos en el brazo, ve como intención secuestrar a Akiyuki. Nakiami consigue salvarlo, neutralizando su poder, al mismo tiempo que la capitana Ishu acaba con el monstruo. Luego, la chica muere debido a sus heridas, por lo que no terminan de entender qué ganaba ella con liberar un Hiruko de esa forma. Lo que sí saben es que los del norte se están volviendo cada vez más poderosos con la implementación de monstruos humanoides en batalla, por lo que deciden poner la isla a disposición de Kakizu, un comandante del ejército del sur, para ello, y con la ayuda de un investigador llamado Kamba, desarrollan unos Evas conocidos como ACD, muy parecidos a los Sham, pero completamente mecánicos y no tan místicos. La cosa es que, obviamente, no son suficientes para enfrentar a los monstruos del norte, por lo que en secreto comienzan a investigar la manera de crear sus propios monstruos, tomando como conejillos de India a algunos de los huérfanos dejados por los últimos ataques. En cuanto al prota, esto se comienza a llevar cada vez mejor con el resto de la tripulación y Nakiami cree que ha llegado el momento de que conozca a Tenshi-sama, quien poco a poco lo ayuda a comprender mejor al Hiruko dentro de él, ya que este va mucho más allá de ser un espíritu o una deidad, sino que es todo un conjunto que a partir de ahora vivirá dentro de él y que tiene que aprender a escuchar o al menos comprender. Akiyuki le pregunta si hay alguna forma de sacar al Hiruko, y esta le responde que eso es algo que solo puede ser logrado por Sanova-sama, la líder espiritual del Ruinokismo y chamana de los Tesis, a los que Nakiami también pertenece, la cual es una nación de hippies que fueron exiliados de gran parte de sus tierras por el Imperio del Norte, ya que estos tenían y todavía tienen bajo su control cristales de poder y espirituales que se utilizan como fuente de energía y para la creación de monstruos humanoides. Se dice que gran parte de los Tesic han sido reunidos nuevamente por un nuevo líder, pero que desde hace años nadie, aparte de sus más fieles seguidores, ha sabido nada sobre la ubicación de la gran chamana. Tenshi le dice que su Hiruko será algo con lo que tendrá que aprender a vivir
seguir de ahora en adelante, pero sobre todo, algo que tendrá que aprender a controlar. Es así como entre misiones con Akiami, trabajos de mensajerías y entrenamientos, nuestro prota comienza a tener más control sobre su Jam, limitando la transformación hasta su brazo. En una de esas aprovecha para escribirle una carta a su amiga Haru y a sus padres, informándoles que está bien y que pueden dejar de darlo por muerto. Haru le responde y le cuenta que ella y su amigo Furuichi se habían unido al ejército como parte del programa ASD. Irónicamente, su padre también había comenzado a colaborar con ellos, pues resulta que cuando la guerra apenas había comenzado, él trabajó como doctor para el ejército del norte. Durante todos esos años, salvó una gran cantidad de vidas, pero al mismo tiempo sus investigaciones fueron usadas para crear a los humanoides, y ahora siente la responsabilidad de trabajar con el sur para ayudarlos a encontrar una solución. Las semanas pasan y durante uno de los entrenamientos con los equipos ASD, uno de los Jam que habían estado investigando se sale de control. Con ayuda de todos consiguen vencerlo, pero en eso, Haru nota lo mismo que sintió cuando el prota se transformó por primera vez, que a diferencia de los monstruos humanoides, este Jam tenía conciencia, sueños y un implacable deseo por vivir. Eso hace que quiera encontrarse con el prota para ayudarlo a regresar a su antigua vida, por lo que aprovechando que saldría de la isla para una de sus misiones, le envía una carta pidiéndole que se encuentren. En el fondo, Haru sabe que los del ejército tienen sus dudas sobre el supuesto accidente mortal que el prota tuvo durante la explosión del autobús, por lo que tiene que asegurarse de mantener todo eso lo más secreto posible. Pasan algunos días y el prota parte rumbo al punto de encuentro. Estarían buscando un pequeño yacimiento de cristales de energía espiritual. Haru se aleja del grupo y se encuentra con el prota, aunque no tendrían mucho tiempo para hablar porque en eso son atacados por un monstruo humanoide que habían encontrado en la mina. El prota libera parte de su poder y lo mata, pero en eso llega el imbécil de Furuichi, que en lugar de alegrarse de saber que su amigo seguía vivo, se molesta porque es un maldito envidioso que solo quiere ponerla con Haru. Al ver que el prota es un Jam, encuentra la excusa perfecta para intentar matarlo, pero la pelea es interrumpida por un viejito viajero que resulta ser un Jam bastante poderoso. El prota huye y en el camino se encuentra con Akiami, quien llega justo a tiempo para ayudarlo a controlar su Hiruko, evitando así que se convierta en piedra, ya que una de las características más importantes de los Jams y de los humanoides es que su cuerpo se convierten en piedra cuando mueren o pierden el control de sus poderes. Con suerte consiguen llegar a la nave antes de ser descubiertos por los del sur, pero resulta que no son los únicos en abordar, ya que junto a ellos sube el viejito de antes, quien no es realmente un viejito, sino Raigyo, un papucho, antiguo miembro de los Zanbani y uno de los Jam que Akiami ayudó en el pasado, y que había estado viajando de mochilero y fumando mota por los cerros para encontrar su camino y entender que quiere el Hiruko de su interior. El prota lo reconoce y aunque al principio no se llevan bien, siento que he dicho esto varias veces ya, al final se vuelven panas y Raigyo se convierte en su ejemplo a seguir. En cuanto a la gente del sur, descubrimos que luego de todo lo que pasó, Furuichi fue de sapo a contarle a Kakizu que el prota ahora es un Jam, cosa que ese último ya se imaginaba, pero hace que comience a desconfiar de Haru, ya que ella no había informado nada respecto a eso en su informe. Él la confronta y le dice que sabe que ella era amiga de Kiyuki, pero que él ahora ya no es humano, y que tiene que comenzar a tratarlo como lo que es, un monstruo. Haru se mantiene firme, lo que crea ciertas perezas en su unidad, pero eventualmente sigue adelante, al menos ante el ojo público, y se corta el pelo para hacer como que está rompiendo ciclos. Mientras tanto, en el laboratorio las cosas siguen más activas que nunca, ya que con los cristales verdes que encontraron y con los Jams que tenían en cautiverio, comienzan a crear sus propias armas antihumanoides, las armas perfectas para enfrentar al ejército del norte. De cierta forma, eso hace que las cosas se pongan un poco más tensas entre ambas naciones, lo que queda aún más claro cuando luego de varias semanas sin inconvenientes, el Zanban es atacado por 4 aviones de guerra provenientes del norte, de los cuales surgen diferentes tipos de humanoides que comienzan a sobrevolar la zona y atacar a la nave. Ishi no entiende por qué los estarían atacando justo ahora, pero hay dos posibilidades: que los monstruos humanoides hayan sentido la presencia de los Jams a bordo, o que los gobiernos ya no estén creyendo todo ese cuento de que son una nave postal común y corriente. Nuestro prota intenta hacerse el héroe, pero todavía no es capaz de sacar el máximo poder de su Jam sin ponerse en peligro, por lo que Akiami, el conductor y Raigyo intervienen para acabar con la mayoría, sobre todo el Jam más experimentado, que con 3 simples ataques derrota a los 3 monstruos voladores en menos de un minuto. Pero las cosas se comienzan a complicar cuando una de las naves se posiciona justo sobre el Zanbani y lanza una especie de consolador gigante que cae sobre esta, destruyendo parte de la borda. Pero eso ni siquiera es lo peor, ya que luego de esto, el consolador se divide en varias mini garrapatas que se esparcen por toda la nave y comienzan a atacarlos a todos. Ishi y el conductor se encargan de la mayoría, pero ese último termina seriamente lastimado. Akiami, que es la más hippie de todas y tiene una especie de conexión con las criaturas, intenta decirle a la capitana que no los mate, pero esta obviamente no le escucha y sigue adelante hasta que se encuentra con una enmascarada que parece ser la líder de al menos esta sección del bando enemigo. La enmascarada intenta negociar para llevarse a Kiyuki y a Raigyo, pero Ishu se mantiene firme. Eso le explica que los Jam son importantes para ellos porque están relacionados con Hiruko y no sé cuántas cosas sectarias más, pero la negociación no llega a nada, ya que en eso ambas disparan y la enmascarada cae. Ishu le retira la máscara y es allí que nos damos cuenta que esa última pertenece, o bueno, pertenecía a la gente del Rikonismo, es decir, de la misma aldea de Akiami y por ende de San Nova. El ataque llega a su fin, pero como consecuencia el Zanbani queda jodido y se ven obligados a parar en una especie de playa desierta mientras encuentran la manera de terminar las reparaciones y retomar el rumbo. Todo lo que ha pasado hace que Akiami se dé cuenta de que ha llegado la hora de regresar a su pueblo natal, no solo porque es una maldita que los quiere dejar a todos con el problema de la nave,
sabe, sino porque necesita finalizar ciertos asuntos que dejó sin resolver antes de huir. En el fondo, sabe que ha llegado la hora de enfrentar su destino. Akiyuki decide acompañarla para ver si puede reunirse con Sanova, pero primero hacen una pequeña parada en la isla para reencontrarse con sus padres y amigos. Lo primero que hacen es ir a la clínica de su padre, donde conversan un poco sobre la existencia de los Shams, y ese les revela que la chica albina no murió, sino que fue dada por muerta por sus superiores, y ahora él la cuida en secreto con el objetivo de hacer que despierte para que le pueda explicar por qué hizo lo que hizo. También se reencuentran con Haru y Furuichi, quien aparece luego de haber estado varios días desaparecido y se transforma repentinamente en un Sham, pues resulta que justo como el prota, él también fue afectado por la semilla del día del ataque, pero no se había manifestado hasta ahora. Sin embargo, Nakami rápidamente se da cuenta que este no era un Sham cualquiera, sino uno alimentado por el odio, un Sham que había olvidado quién era, manifestándose como el estado máximo del Hiruko. Nakami intenta ayudarlo a controlar su fuerza justo como lo hizo con Raigyu y su prota, pero el odio en su interior es tan grande que la conciencia de Furuichi es apenas perceptible y termina rechazándola de forma que la lanza a varios metros de distancia. Su prota se transforma parcialmente y se enfrenta a su antiguo amigo, que es increíblemente fuerte y por cada segundo que pasa se vuelve más y más poderoso, hasta que no le deja más opción que transformarse en su totalidad y comenzar a atacar con todo lo que tiene. Nakami se une a la batalla y juntos le regresan a la normalidad. Sin embargo, la cosa no acaba ahí, ya que en ese momento aparece Kakizu acompañado de sus hombres y varios ASP para capturarlos, pues se habían enterado de la presencia del prota y ahora de que Furuichi es un Sham. Rápidamente capturan a Haru y a Furuichi. Este último se termina suicidando más tarde al darse cuenta en lo que se había convertido, y Haru es puesto bajo vigilancia por traición. Nuestro prota huye y como puede le dicen a Nakami que haga lo mismo, pactando encontrarse nuevamente cuando sus caminos los vuelvan a unir en el Zanbani. Con la seguridad de que ella estaría a salvo, Akiyuki sale de la zona, tomando a Kakizu de rehén y obligándola a prometer que sus amigos y familia estarían a salvo. Luego de eso, lo libera y huye, pero en el camino es atacado por un soldado y cae a la deriva. Afortunadamente termina siendo rescatado, pero es incapaz de retirar la máscara Shan de su rostro, y más importante, es incapaz de recordar quién es en realidad. Nakami comienza a avanzar a través de diferentes pueblos buscándolo por todos lados. Sin embargo, no hay rastro alguno de que él haya estado en ninguno de esos sitios, y más importante, comienza a quedarse sin combustible, así que se ve la obligación de parar en una villa algo alejada de todo, a la espera de que en los próximos días llegue un nuevo cargamento de cristales rojos. Estando allí, conoce a Yango, un niño Tessie que perdió a sus padres durante un bombardeo, y que desde entonces ha estado completamente solo, lidiando por su propia cuenta con el odio y la xenofobia que tienen hacia las personas de su pueblo. En ese mismo bombardeo, una de las semillas de Hiruko se insertó en su brazo y terminó convirtiéndolo en un Sham, lo que él ve como una bendición, ya que ha sido lo único que le ha ayudado a seguir con vida. Al verlo, la pelirroja le advierte que no puede usar sus poderes de forma descontrolada o se convertirá en piedra. El niño ni siquiera la escucha y solo le dice que no se meta en lo que no le incumbe, pero cuando unos tipos estaban a punto de darle una paliza por algunas cosas que él había robado, ella lo defiende y a cambio de que perdonen sus crímenes, les entrega su preciada nave. El niño le agradece y aunque al principio le cuesta, al final se traga su orgullo y acude a ella para que le enseñe a controlar sus poderes. No solo eso, sino que cuando Nakami se despide y le dice que es hora de seguir su camino a Tessie, él decide acompañarla, comenzando un viaje en la compañía de quien menos esperaba, pero donde poco a poco se volverán más cercanos. Mientras tanto, el padre del prota avanza con sus experimentos y podemos ver que ha encontrado una relación entre los Shams, las criaturas monstruosas y las chicas albinas, con una semilla muy particular conocida como Tutu, la semilla del Hiruko. Honestamente, no entiendo un carajo y sé que ustedes tampoco, pero lo que sí es cierto y no podemos negar es que todos estos comparten un núcleo en común, el Hiruko. Por otro lado, el asesinato y desaparición de algunos de los súbditos de Sanova hace que ésta se ponga en movimiento y comienza a pensar cuál será su siguiente plan de acción. Y bueno, creo que ha llegado la hora de explicar a profundidad quién es esta mujer. Como ya saben, Sanova es la chamana espiritual de los Tesic y al mismo tiempo la líder espiritual del ruikonismo. No todos los sectarios son Tesics, pero sí casi todos los Tesics, o al menos los que han crecido dentro de la aldea, son sectarios. Además, entre el mismo pueblo, cada tanto nacen niños conocidos como Tamayobi o los elegidos, niños con una gran carga espiritual y cercanía con el Hiruko, que son enviados directamente a Sanova para que los purifique y pasen a formar parte de su grupo personal, los Yubashiri, que vendrían siendo todos los albinos que hemos visto hasta ahora, la chica que causó la explosión y los que vimos ser asesinados en batalla. Ellos son los encargados de recolectar el Hiruko de los caídos y más recientemente, de esparcir semillas del Hiruko para dar a luz a nuevos Shams. Todavía no sabemos qué intenciones tiene Sanova con eso, pero supongo que lo descubriremos dentro de poco, sobre todo porque entre los Ibarashis desaparecidos, uno de ellos termina siendo secuestrado por el ejército del sur y llevado directamente con Kakizu para ser interrogado y para que puedan experimentar con él. No consiguen sacarle nada nuevo, pero lo interesante aquí es que durante su encierro, el albino traza una serie de símbolos en el suelo que le permiten emitir una especie de videollamada que llega directamente a Haru, que recordemos también fue encerrada por todo lo que pasó con el prota. El albino le advierte que una gran oscuridad llegará pronto y que para ese momento ella será la responsable de guiar al prota hacia el punto de llegada del Hiruko, preparándose para lo que se conoce como el gran peregrinaje. También le advierte que su hermana Midori está en peligro y que si quiere salvarla tendrá que ponerse en marcha lo más pronto posible. En cuanto al prota, vemos que este es secuestrado por un grupo de esclavistas y comprado por Sumako, una viejita en silla de ruedas
años que puede ver espíritus, particularmente un espíritu negro que se le ha pasado junto al prota desde que perdió la memoria y que la guió hacia él para que pudiera liberarlo. La señora los lleva a un sitio ultra utópico que funciona como una especie de casa de retiro para los ancianos más ricos de todo el norte. Allí viven juntos por algunos días en los que Akiyuki le ayuda con todos los quehaceres, mientras intentan descubrir quién carajos es él y, más importante, cuál es su nombre. Lo curioso es que el prota recuerda a la perfección cuáles son sus objetivos, así como todo lo que ha conocido en estos últimos meses, pero de cierta forma es incapaz de descifrar cuál es su verdadera identidad. Por otro lado, vemos que Kanba no quiere seguir experimentando con el niño albino, pues a pesar de que lleva todo el anime siendo un hijo de puta sin sentimientos, él también forma parte del pueblo Tessig, lo que convierte a los Yubashiri en algo sagrado para él. Kakizu insiste en que tienen que continuar con las pruebas, así que no se le ocurre nada mejor que buscar a un nuevo conejillo de indias, Midori, la hermana menor de Haru, quien lleva estos últimos episodios jodiendo y jodiendo con que quiere ser parte del ejército y que, por supuesto, no se lo piensa ni dos veces antes de aceptar ser reclutada por esos cabrones. Hablando de Haru, esa consigue huir con ayuda del asistente de Kakizu y acude directamente a la clínica del padre del prota para contarle todo lo que le había dicho el niño albino hace unos días. Allí ese le muestra que tiene internada a la chica bomba y esa última, en un estado de inconsciencia, se comunica con ellos. Bueno, en realidad es el albino hablando a través del cuerpo de la muerta, pero el punto es que se les vuelve a repetir todo el cuento de que tienen que encontrar a nuestro prota, pero ahora con algo más de detalles, ya que les revela exactamente la ubicación en la que este se encuentra y les dice que tienen que ir a buscarlo para que puedan llegar a tiempo a la cámara de advenimiento, donde muy pronto se llevará a cabo una terrible tragedia que solo Akiyuki será capaz de detener. Haru se pregunta qué carajos es la cámara de advenimiento, a lo que el padre del prota le revela que es una especie de fortaleza espiritual del ruikoísmo. En el pasado solía pertenecer a los Tessig, pero con la guerra muchos de ellos fueron desplazados y ahora permanece bajo el control del Imperio del Norte. Con ayuda del padre del prota y uno de sus compañeros, Haru consigue huir de la isla sin que nadie la vea y sale directamente hacia el sitio donde se supone que debería estar el prota, llevando consigo una nueva vacuna desarrollada especialmente para controlar los efectos secundarios del Hiruko, en caso de que su Sham se haya salido de control. Antes de partir intenta hablar con su hermana para que se cuide y no confíe en Kakizu ni en ninguno de sus hombres, pero esa no la escucha y en su lugar se va directamente al laboratorio para continuar con los experimentos. Nakiami y Yango continúan con su camino pasando por varias dificultades, hasta que cuando todo parecía perdido, se encuentran con un Ongoro, unos cositos adorables que parecen de gomita, pero que actúan como una especie de guía espiritual para todos los Tessig, y los lleva a través de un camino escondido en el que conforme más avanzan, el hielo comienza a derretirse, las flores a brotar, y de repente ya no es invierno, sino primavera. Finalmente, llegan a una pequeña villa alejada de todo, donde son recibidos por Reika, la hermana menor de Nakiami y actual líder de los Tessig, quien tuvo que tomar el poder luego de que Nakiami huyera y la dejara sola cuando más la necesitaba. Aquí nos enteramos que justo como el resto de Yubashiris, Nakiami nació con el título de Tamayobi, por lo que estaba predestinada a trabajar mano a mano con Sangnova para proteger a los Tessig de la guerra. Sin embargo, antes de que pudiera ser purificada, huyó, dejando atrás su aldea, su destino y el rol que debía cumplir para protegerlos. Poco después los Tessig fueron atacados y desplazados hacia esta pequeña villa para que el Imperio del Norte pudiera drenar todos los cristales carmesí que necesitarían para financiar la guerra. Sangnova fue desterrada y permanece oculta hasta la fecha, dejando a Reika sin más opción que tomar el poder y hacerse cargo de proteger lo que queda de su gente. Un trabajo que no ha sido fácil y por el que resiente a su hermana, ya que se supone que ella debería haber estado aquí para ayudarla. Aún así, las hermanas se reencuentran, demostrando que a pesar del tiempo que han pasado separadas, todavía se quieren. Reika le dice que está feliz de volverla a ver y que ahora más que nunca necesitará su ayuda para salvar el legado familiar. Nakiami no entiende lo que está pasando, a lo que Reika le advierte que los países del sur planean atacar en los próximos días para terminar de explotar lo que queda de cristal carmesí y así sacar el máximo provecho de los poderes de la cámara de advenimiento, por lo que para ese entonces deberán prepararse y enfrentarlo. Nakiami le dice que eso es algo imposible de lograr, pero lo que no sabe es que Reika tiene su propio as bajo la manga, y es que en secreto ha estado tomando sangre de todas y cada una de las Tomoyobi elegidas, absorbiendo sus Hirukos para obtener una fuerza inhumana y convertirse en una nueva clase de Sham. Reika le revela su secreto y le dice que con ella de su lado podrán lograr lo que sea, pero Nakiami vuelve a decirle que no, a sabiendas de que ellos no pueden tomar acción en obras divinas. Su hermana la ataca, pero Yango automáticamente la defiende, liberando su Sham de forma espectacular y haciendo frente a Reika y a todos en la aldea. Es así como deciden seguir adelante y avanzar hacia la cámara de advenimiento para ver si pueden hacer algo y evitar la catástrofe desde allí. Mientras tanto, Haru continúa con su camino y aunque en un punto es atacado por una horda entera de monstruos humanoides, consigue avanzar y llegar justo a tiempo para salvar a nuestro prota de una muerte segura. Ya va, ¿qué? Como sabrán, Akiyuki ha estado estos últimos días intentando recuperar sus recuerdos. En varias ocasiones se ha dado por vencido, decidido seguir adelante con esta nueva vida, aunque eso signifique no recordar nada de la pasada. Pero el espíritu negro, que créanme, no da buena espina, insiste y le dice que no podrá hacer nada para ayudar a los demás en lo que está por venir si no recuerda su nombre, presionándolo hasta que poco a poco Akiyuki comienza a recordar ciertos fragmentos de las aventuras que ha vivido hasta ahora. El espíritu sigue presionando cada vez más hasta que, como si se tratara del fucking juego de la ballena azul, le dice que salte del precipicio y se le obedece, pero justo en ese momento es
rescatado por Haru, quien lo llama por su nombre, haciendo que se recuerde quién es y por ende que la máscara desaparezca. También le salen alas, pero no se preocupen, porque eso no es lo único que no tiene sentido en esta mierda. Luego de despedirse de la viejita se van, pero lo curioso aquí es que el espíritu negro simplemente desaparece. Mientras tanto, todos en el Zanbanni mueren del aburrimiento, y al ver que no tienen nada que hacer y que todavía faltan varios días hasta que finalicen las reparaciones, Ishi y Raigo deciden irse por su propia cuenta a las tierras del norte, donde se reunirán con otro grupo de rebeldes y moverán fichas para frustrar los planes del Imperio del Norte, quienes han comenzado los preparativos para el despertar del emperador Hiruken. Paralelo a eso, arrancan los experimentos con Midori y podemos ver cómo las piezas de este gran rompecabezas comienzan a fusionarse, todas con un destino en común, el gran peregrinaje. En medio del camino, Nakami nota que varias naves del sur se encuentran volando por la zona en dirección a su aldea. Por un momento piensa que lo mejor que puede hacer es regresar y ayudarlos en batalla. Sin embargo, al final decide confiar en su hermana y sobre todo en el instinto en su interior que le dice que no es su lucha, que su lugar está en la cámara de advenimiento. Una decisión que, aunque arriesgada, termina siendo la correcta, pues cuando las naves llegan a Tessig se topan con que la mayoría del pueblo había sido evacuado y se encontraban en un lugar seguro. Aún así, despliegan sus armas de ASDs y comienzan a acabar con todos los restantes. Pero justo en ese momento, Reika entra en escena y transformándose en la forma más pura de Susham, se encarga de masacrar hasta lo último de sus enemigos. Mientras tanto, Haru y el prota llegan a la ciudad donde se estaría llevando a cabo el gran peregrinaje. En sí el sitio es bastante normal, por no decir que está más feo que mi propio barrio, y no hay nada que resalte en particular, excepto por una gigantesca estructura ubicada justo en el centro del todo, la famosa cámara de advenimiento, que permanece sellada hasta que llegue el momento justo de liberar todo lo que hay dentro. Sin embargo, hay una entrada secreta que solo los seguidores del Rukonismo conocen. Obviamente nuestros protas no saben cómo carajo llegar ahí, pero no se preocupen, porque un Tessig sale de la primera alcantarilla que se encuentran para casualmente ofrecerse a ser su guía hacia el interior. Lo curioso aquí es que el tipo no es un Tessig cualquiera, sino un Jibashiri que habla con el prota como si se conocieran de toda la vida, diciéndole explícitamente: es un gusto volverte a ver, Shan de la memoria perdida. ¿No entendieron? No se preocupen, porque yo tampoco. Lo bueno es que durante el camino a la cámara se nos revela algunos detalles, que no sé si sirven para aclararnos las cosas o para confundirnos aún más. Pero el punto es que según este tipo, el peregrinaje es un evento que se lleva a cabo sin falta cada 1000 años, para calmar la ira del Hiruko y regresar al mundo a una era de paz. Era que continuará hasta que vuelvan a pasar otros 1000 años, el mundo se vuelve a sumir en el odio y el peregrinaje se vuelve a realizar. Básicamente, un ciclo del que no pueden escapar. Sin embargo, también les cuenta que este peregrinaje será especial, ya que se espera que Hiruken, el emperador del norte, haga su primera aparición. Por otro lado, el padre del prota une fuerzas con el padre de Haru y otro de sus compañeros para irrumpir en el laboratorio, rescatar al niño albino que tenían capturado y evitar que el experimento de Midori llegue a su fin. Como pueden, llegan a lo más profundo de las instalaciones, pero cuando se dan cuenta, ya era demasiado tarde. El Jibashiri había sido asesinado por Kakizu en un arranque de ira y no había ni un solo rastro de Midori en todo el edificio. En eso, sus compañeros son atrapados y Kakizu le envía un mensaje para que se reúnan. Y yo sé que se preguntarán qué clase de relación homoerótica hay entre estos dos, así que les voy a responder. ¿Recuerdan cuando les dije que el padre del prota había trabajado para el ejército del norte años atrás? Pues bueno, durante esa época hubo una fuerte batalla en la que él, como médico militar, terminó salvándole la vida al miserable de Kakizu. Desde ese entonces, y a pesar de todo lo que ha pasado, Kakizu siempre le ha tenido cierto respeto y por supuesto ha intentado evitar que las cosas se compliquen entre ellos, o al menos hasta ahora, porque en vista de todo lo que estaba pasando, se agarran a golpes como dos animales, amenazan con matarse el uno al otro y el padre de nuestro prota termina disparándole directamente en la cabeza, dejándolo solo un poco, medio muerto. Intenta regresar al laboratorio para ver si buscando más puede encontrar a Midori, pero justo en ese momento una nave de guerra parte desde el puerto, una nave donde se encuentra Midori, o al menos lo que queda de ella. De vuelta con el prota, llegan a una especie de cámara donde cientos y cientos de seguidores se reúnen en espera de que comience el peregrinaje, pero las cosas se ponen turbias cuando de la nada comienzan a asesinar a algunos de los presentes y el Jibashiri le revela que esta es solo la etapa preliminar del ritual. Haru y Akiyuki se sorprenden, pero este le dice que no hay ningún problema porque después de todo, en eso consiste el peregrinaje, un sacrificio humano como no se ha visto antes en los últimos 1000 años. Al mismo tiempo que todo esto sucede, Soinova se pone en movimiento y las naves del sur llegan a la ciudad para comenzar el ataque, arrasando poco a poco con los sectarios restantes en la superficie del santuario. Dentro de la cámara la gente se une y miren, no sé qué carajos pasa, pero los niños presentes conectan sus cabezas a una especie de panel de control sectario y con la ayuda del Espíritu Santo generan unas torres con las que comienzan a acabar con todas las naves enemigas. Mientras todo esto sucede, vemos que Nakami y Yango parten en una nave camino al matadero. Y hablando de mataderos, Isshu y Raigyu se reúnen con el grupo de rebeldes y comienzan su lucha para tomar la torre diamante y derrocar al emperador Hiruken. Luego de una batalla sangrienta y salir vivos por mera suerte, ambos consiguen adentrarse dentro de la torre, donde para desgracia de ellos, la suerte se les acaba, pues terminan siendo rodeados por un mini ejército de francotiradores, y al final a Raigyu no le queda de otra más que sacrificarse para que Isshu pueda seguir adelante. De esa forma, la capitana del Zanbanni consigue acabar con el resto de guardias y llega directamente a la cámara del emperador para volarlo todo. Sin embargo, este sobrevive, y en ese mismo instante suceden 3 acontecimientos que lo cambiarían todo. Primero, el emperador sale, revelando que es un sham y sumiendo el cielo en una gran oscuridad. La cámara de advenimiento se abre, iniciando oficialmente el
peregrinaje, y Midori es liberada, convirtiéndose en una especie de Shan con forma de huevo gigante que amenaza con destruirlo todo, incluyendo nuestra paciencia, porque en ese estado, siendo una fucking demonio capaz de arrasarlo todo, la niña de mierda comienza a decir estupideces sobre su pasado trágico, hasta que gracias a Dios, el antídoto que había creado el padre del prota consigue traerla de vuelta a la realidad. Durante el forcejeo, el prota es capaz de florecer como Shan, asimilando por completo al Hiruko en su interior, lo que significa que finalmente se encuentra listo para la pelea final contra el gran emperador Hiruken. Haru y Midori huyen de la zona, mientras Nakiami finalmente se encuentra cara a cara con su destino, con San Nova. Eso le cuenta todo lo que ha vivido hasta ahora, y la chamana finalmente nos revela por qué insistió tanto en esparcir la semilla del Hiruko para que nacieran nuevos Shams. Resulta que, como chamana y líder espiritual de los Tesic, su misión no es solamente la de guiar a su gente por el buen camino, sino la de dar a luz al sucesor del imperio, al que se convertirá en el gobernador de todo el norte. Durante mucho tiempo, San Nova se esforzó para cumplir su misión, pero luego de tanto intentarlo, su hijo nació sin vida, y como castigo, ella fue desterrada eternamente. Pero eso no fue lo único que pasó ese día, y es que, para intentar revivir al bebé, los altos mandos del imperio le insertaron a la fuerza un Hiruko artificial, que lo terminó convirtiendo en un Shan oscuro, uno sin esencia ni identidad, pero que viviría eternamente. Sabiendo lo que eso significaba, San Nova le ordenó a sus más fieles seguidores que esparcieran la semilla del Hiruko a todos los rincones del mundo, con la esperanza de crear suficientes Shans para que algún día pudieran detener a su propio hijo. Al mismo tiempo que se nos revela todo esto, la pelea entre el prota y el emperador comienza, con este último repitiendo una y otra vez "dime quién soy". Aquí Yuki hace lo que puede contra la gigantesca diferencia de poder que existe entre ambos, pero rápidamente se da cuenta que el dolor y vacío en el interior del emperador no es algo que pueda llenar a vergazos. Reika se une a la batalla, pero su ira y deseo de partir culos hace que termine siendo derrotada fácilmente. En un punto de la pelea, el emperador comienza a llorar, liberando una sustancia que convierte en piedra a todos los que entran en contacto con ella, lo que hace que nuestro prota se dé cuenta que él fue el espíritu negro que en el pasado lo ayudó a recordar quién era. Así que, decidido a ayudarlo de vuelta, decide regalarle al emperador una nueva y verdadera identidad. Decide regalarle su nombre y todo lo que él es. Al mismo tiempo, San Nova y Nakiami encuentran la manera de terminar el peregrinaje sin tener que sacrificar la vida de miles de personas, sellándose a sí misma dentro de la cámara por los siguientes 1000 años, con el fin de apaciguar la ira del Hiruko y dar inicio a una era de paz. Antes de irse, se despide de Yango, le dice lo mucho que lo quiere y con eso acaba todo. El peregrinaje llega a su fin, el emperador Hiruken desaparece, todos los que habían sido convertidos en piedras regresan a la normalidad y Nakiami se va a mimir por 1000 años. En un intento desesperado de no perderla, Yango y nuestro prota intentan detener el sellado de la cámara, pero finalmente fracasan, y nuestro prota termina perdiendo el poder de su Sham, convirtiéndose en piedra. Luego de eso tenemos un salto temporal algo hijueputa de 9 años donde todo está más o menos bien. Ishu consiguió salir con vida por el poder del guión y se encuentra de vuelta en el Zanbani. La guerra ha terminado, aunque parece que no por mucho. Nakiami sigue con vida, Midori sigue siendo una maldita, y Haru sigue enamorada de nuestro prota, aunque sea literalmente una piedra. O quizás no, porque gracias a la Virgen de Guadalupe y a Dieguito Maradona, en una escena final, vemos que este consiguió volver a la normalidad y reencontrarse con su waifu. Y creo que eso ha sido todo por hoy. Honestamente siento que no entendí nada de lo que pasó en el anime y seguramente me saqué la mitad del resumen del orto, así que espero que por lo menos lo hayan disfrutado. Si les gustó el video dejen un buen like y una generosa propina, y comenten ahí abajo qué otro anime les gustaría que resumiera. Y bueno, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.